Muy buen día. Hoy iniciaremos con la unidad 3, la consolidación del Estado mexicano de 1940 a 1970. La sucesión presidencial de 1940. Al concluir el periodo cardenista, se planteó el problema de la sucesión presidencial volviendo a dividir a la familia revolucionaria. Tres generales eran precandidatos: Juan Andreu Almazán, que se oponía a la política del presidente y contaba con el apoyo de muchos generales dentro del ejército; Manuel Ávila Camacho, que era moderado; y Francisco Mujica, decidido cardenista, comprometido con seguir el reformismo revolucionario. La candidatura recayó en el general Ávila Camacho. El general Mujica se disciplinó, pero el general Almazán abandonó el partido, pidió licencia al ejército, formó un partido, el Partido Revolucionario de Unificación Nacional, e inició una activa campaña presidencial como candidato independiente. La campaña electoral fue violentísima. El aparato oficial apoyaba a Ávila Camacho, las clases medias urbanas y Almazán. Las elecciones fueron sangrientas. Los resultados favorecieron a Manuel Ávila Camacho, cuyo triunfo fue cuestionado por los almazanistas. México al finalizar el cardenismo. Al final el gobierno del presidente Cárdenas, la reforma agraria y la expropiación petrolera habían eliminado las rigideces del sistema económico del porfiriato. El radicalismo marxista de las organizaciones obreras y campesinas había sido neutralizado por la inclusión de las centrales campesinas y obreras en el Partido de la Revolución Mexicana. A su vez, este partido se había convertido en un instrumento político del presidente y había roto los cacicazgos con su nueva estructura. La gran propiedad agrícola se convirtió en pequeña propiedad. Lo que perdió en extensión lo ganó en capitalización. En el campo convivieron los ejidos con las pequeñas propiedades. Se exportó la producción agrícola y las divisas que se comenzaron a generar sirvieron para el desarrollo del sector industrial. México entraba en una nueva etapa de su vida política y económica, pues la industria comenzó a desarrollarse notablemente a partir de la administración de Cárdenas y, en 1940, el país en una etapa de estabilidad política. Su ideología. En el periodo cardenista se manejó el lenguaje social como algo propio, pero en la práctica se impulsó una economía capitalista, pero con un sentido social, para proteger a obreros y campesinos de la injusticia que generaba el capitalismo puro. Las medidas sociales provocaron la reacción de los grupos afectados, que obligó al régimen a moderar el tono de sus acciones al final del sexenio. En este periodo, y a pesar de que las enseñanzas socialistas obligatoria en las escuelas públicas, el enfrentamiento Estado-Iglesia fue dejado de ser un problema. Cárdenas no modificó las leyes anticlericales, pero tampoco exigió que se cumplieran. México: estabilidad y desarrollo económico. Una nueva etapa de la historia de México se inicia a partir de 1940, cuando el general Ávila Camacho asume presidencia de la República, la de la estabilidad política y del crecimiento económico. Esta etapa aún no ha terminado. Con sus matices y gracias a la estabilidad política, los presidentes se han ocupado del desarrollo económico del país. Consolidación del Estado mexicano. Entre 1921 y 1940 se crearon las instituciones del Estado mexicano. Comienza a aplicarse la reforma agraria, se impulsa la educación y la cultura, y se fundan instituciones financieras como el Banco de México, Nacional Financiera y el Banco de Crédito Agrícola. Con esta estructura, se buscaría a partir de los años 40 industrializar a México,
cambiando su economía de agrícola y minera a industrial y urbana. La industrialización. Nuestra sociedad contemporánea se distingue por la industrialización del país y sus problemas parten de las consecuencias de esa industrialización. Emigración del campo a las ciudades, crecimiento urbano, supeditación de la agricultura a la industria, problemas ambientales de contaminación, entre otros. En 1940, la Segunda Guerra Mundial provocó el crecimiento industrial de México, porque aumentó la demanda externa de productos mexicanos y a la vez favoreció a los fabricantes mexicanos en el mercado interno, pues muchos productos que venían de fuera dejaron de llegar. Muchas industrias mexicanas, establecidas desde el tiempo del Porfiriato, como las del papel, el acero y el cemento, aumentaron su producción. Aparecieron también las empresas de servicios y comenzó a florecer la industria química. Proyecto económico. Las metas del proyecto económico, propiciadas por el gobierno a partir de los años 40, fueron las de cambiar los bienes de consumo que venían del extranjero por bienes fabricados en México, lograr que la producción del campo fuera suficiente para surtir a los mexicanos y poder exportar los sobrantes, hacer crecer la economía para abrir del índice de nacimientos, mantener el control nacional sobre los recursos básicos y la actividad económica en conjunto. No se rechazó el capital extranjero, pero se le reguló para que se asociara con la nacional y se favoreció el crecimiento de la industria y la empresa privada desarrollando una infraestructura con recursos del gobierno. Manuel Ávila Camacho, presidente de México 1940 a 1946. Cuando el general Ávila Camacho tomó posesión como presidente de México, el país atravesaba por una situación delicada. En lo interno había resentimientos por la implantación de la educación socialista y el reparto agrario, así como por la contienda electoral. Había carencias económicas y malestar. La Segunda Guerra Mundial. En lo externo, el mundo experimentaba la Segunda Guerra Mundial, que comenzó con la invasión de los alemanes a Polonia en 1939, después de que Hitler, el líder alemán, firmó un pacto de no agresión con José Stalin de la Unión Soviética. En 1940, Alemania había invadido Francia y ocupaba ya la ciudad de París. En 1941, Japón e Italia se unieron a Alemania, formando las potencias de eje. Ese mismo año, Hitler invadió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, rompiendo su pacto con esa nación, y los Estados Unidos entraron a la guerra después de que los japoneses bombardearan la base naval norteamericana de Pearl Harbor en diciembre de 1941. La guerra prosiguió involucrando a todas las naciones europeas, menos Suiza, que conservó su neutralidad, los Estados Unidos, Japón y las naciones asiáticas. México entra en la Segunda Guerra Mundial. En abril de 1942, submarinos de las potencias del eje hundieron dos barcos mexicanos petroleros, el Faja de Oro y el Potrero del Llano, en aguas del Golfo de México, por lo que el presidente Ávila Camacho turnó una enérgica nota de protesta a Alemania, Italia y Japón, que no fue escuchada. Entonces, a partir del 22 de mayo, declaró un estado de guerra entre México y las potencias del eje, que fue aprobado por el Congreso de la Unión. Medidas legislativas de emergencia. El virtual estado de guerra lo llevó a dictar una serie de medidas legislativas de emergencia, que tuvieron vigencia hasta diciembre de 1945.
época en que terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando los norteamericanos arrojaron bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Se suspendieron entonces en México las garantías individuales y se firmó un acuerdo con los Estados Unidos por medio del cual ciudadanos de los dos países podían servir en los ejércitos de las dos naciones. También se implantó el servicio militar obligatorio. Número de mexicanos participantes en la guerra. Fueron 15,000 mexicanos los que tomaron parte de la guerra. Hacia el Pacífico voló el Escuadrón 201 para luchar contra los japoneses. 300,000 trabajadores mexicanos sustituyeron en las fábricas de los Estados Unidos a trabajadores norteamericanos llamados a filas, y México surtió de materias primas la economía de guerra norteamericana. Al frente del ejército mexicano, como secretario de la Defensa Nacional, el presidente Ávila Camacho nombró al general Lázaro Cárdenas su antecesor en la presidencia de México. Política exterior. Durante el gobierno de Ávila Camacho, se reanudaron relaciones diplomáticas con Gran Bretaña rotas en 1938 a raíz de la expropiación petrolera, después de que el presidente mexicano garantizó el pago de la deuda contraída con la nacionalización petrolera. México fue firmante de la Carta de Naciones Unidas, surgida a raíz de la Conferencia de San Francisco efectuada en mayo de 1944 en aquella ciudad norteamericana. En 1945 se efectuó en nuestro país la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz. Política interna. La unidad nacional. Ante la amenaza que representaba la guerra mundial y la intranquilidad política del pasado reciente, el general Ávila Camacho instauró una política de unidad nacional que tuvo significación en una ceremonia efectuada el 15 de septiembre de 1942, en la cual, en el balcón de Palacio Nacional, acompañado al presidente, se encontraban los expresidentes Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, Emilio Portes Gil y Adolfo de la Huerta, unidos en torno al presidente y, olvidando viejas rencillas, los expresidentes depusieron diferencias políticas en beneficio de los intereses nacionales. A la fecha, don Manuel Ávila Camacho ha sido el último presidente miembro del Ejército Mexicano. En un memorable discurso pronunciado el 2 de julio de 1945, al inaugurar los cursos de la Escuela Superior de Guerra, declaró que la época de los caudillos del ejército gobernantes habían terminado y que el ejército debería servir a las instituciones republicanas, divorciándose de la política. En diciembre de 1945 emitió el decreto correspondiente. Así, Ávila Camacho representa el puente entre los gobernantes caudillos del ejército y los gobernantes surgidos de la sociedad civil. Obra de gobierno. A partir del gobierno de don Manuel Ávila Camacho, virtualmente y sin desconocer los esfuerzos anteriores, se inició el proceso de industrialización y desarrollo económico de México. Este periodo dictó leyes que protegieron a la industria nacional y regularon la participación del capital extranjero en México. Suscribió también un pacto con los obreros mediante el cual estos atenuaron sus demandas salariales en vista del estado de guerra por el que atravesaba el país. Educación e instituciones científicas. Durante el gobierno del general Ávila Camacho se dio prioridad a la educación y a la salud del pueblo. Se llevó a cabo una campaña de alfabetización con grandes resultados, que mejoró notablemente el sistema educativo nacional. Se estimuló también la creación científica y literaria, con la fundación del Colegio Nacional, el Instituto Nacional de Cardiología y el establecimiento del Premio Nacional de Artes y Ciencias.
Ávila Camacho devolvió también a la universidad su carácter de institución nacional. Seguridad Social. El 19 de enero de 1943 se fundó el Instituto Nacional del Seguro Social, con la participación tripartida de patronos, obreros y gobierno. Al principio, los empresarios protestaron con la fundación del IMSS, cuya misión era velar por la salud y el bienestar de los trabajadores. La atención médica a la población permitió que ésta aumentara su ritmo de crecimiento. Educación y salud fueron programadas prioritarios de la política de bienestar social del gobierno. Efervescencia política. Hacia finales de 1945 volvió la efervescencia política con motivo de las elecciones para presidente, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones de julio de 1946. El gobierno estableció una reforma electoral que pedía requisitos mínimos para registro de partidos políticos. Los partidos comunistas y sinarquistas no pudieron cumplirlos. Sin embargo, se les registró. Postulación de Miguel Enríquez Guzmán. El 30 de octubre, conocidos políticos de filiación cardenista unidos en la Federación de Partidos del Pueblo postularon la candidatura de Miguel Enríquez Guzmán, general del ejército, que finalmente se retiró de la contienda. Postulación de Lic Ezequiel Padilla. Connotados políticos como Antonio Soto y Gama y Melchor Ortega constituyeron el Partido Democrático Mexicano, PDM, para postular a la presidencia de la República al licenciado Ezequiel Padilla, el canciller de la República de gran prestigio por el manejo de la política internacional de México. El PAN se queda sin candidato. El Partido Acción Nacional ofreció la candidatura a la presidencia al político agrarista y revolucionario Luis Cabrera, pero este no la aceptó, por lo cual el PAN se quedó sin candidato a la presidencia de la República. Miguel Alemán, candidato al PRI. El 18 de enero de 1946, el partido oficial de la Revolución Mexicana, al celebrar su convención, decidió cambiar el nombre por el del Partido Revolucionario Institucional. Adoptó el lema Democracia y Justicia Social. Rafael Pascasio Gamboa fue electo presidente del nuevo partido y se adoptó la candidatura para presidente de la República de Lic Miguel Alemán Valdés, exsecretario de Gobernación, por quien las organizaciones obreras y campesinas del partido ya se habían pronunciado. Estabilidad política. El nuevo partido conservaba del antiguo PRM su organización por sectores: campesinos, obrero y popular. Este término, creado en 1943, había desaparecido el sector militar. En su estructura orgánica traía la novedad de dar espacio a las mujeres y a los jóvenes, creando las secretarías de Acción Juvenil y Acción Femenil. En general, la estructura del PRI ejercía un control sobre sus diputados y senadores, dirimía en su seno las presiones políticas de las precandidaturas e institucionalizaba la lucha política electoral. Elecciones incruentas. Habiéndose retirado de la contienda electoral el general Enrique Guzmán, contendieron por la presidencia de la República Ezequiel Padilla y Miguel Alemán. Las elecciones fueron incruentas y pacíficas, y el candidato del PRI ganó los votos en una proporción de 4-1. Ezequiel Padilla aceptó su derrota y reconoció el triunfo de su oponente. Hubo otros dos candidatos independientes: el general Agustín Castro, exsecretario de la Defensa Nacional en tiempos de Cárdenas, y el general Enrique E. Calderón. Miguel Alemán Valdés, un civil en la presidencia, de 1946 a 1952. Por vez primera, un civil, abogado de profesión, accedía a la presidencia de la República en la época inaugurada por la Revolución. Miguel Alemán, a quien adoptaban el
cachorro de la revolución por haber sido hijo del general revolucionario Miguel Alemán, nació en Sayula, Veracruz, en 1905. En 1928 recibió su título de abogado en la Universidad de México. Fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia en 1935 y senador de la República al año siguiente. Cuando el gobernador de Veracruz, Manilo Fabio Altamirano, fue asesinado en 1936, Alemán ocupó interinamente la gobernatura de su estado natal. En 1938 presidió el bloque de gobernadores que apoyaron la expropiación petrolera y en 1939 fue director de la campaña política del general Ávila Camacho, que ya presidente lo nombró secretario de Gobernación de 1940 a 1945, cargo al que renunció el 18 de junio de 1945 para lanzar su candidatura a la presidencia de la República, que el PRI oficializó 6 meses después. El 1 de diciembre de 1946, en una ceremonia efectuada en el Palacio de las Bellas Artes, Alemán protestó como presidente de México para el periodo de 1946 a 1952. Reforma del artículo 3 constitucional. La primera reforma importante ocurrida en el periodo del licenciado Alemán fue la del artículo 3 de la Constitución, concerniente a la educación. Se suprimió de él el concepto de la educación socialista obligatoria, quedando exclusivamente que la educación impartida por este Estado sería laica, nacionalista y gratuita. Gobierno del licenciado Alemán Valdés. Durante su gobierno aceleró el proceso de industrialización del país, adoptando un modelo de desarrollo que alentaba a la industria, la cual dependía de una base agraria. Los bienes agrícolas se exportaban para atraer divisas, y con estas se apoyaba la importación de los bienes de capital, maquinaria y herramientas para la industria, infraestructura hidráulica, agricultura. Para alentar la agricultura de exportación, el gobierno invirtió gran cantidad de dinero en hacer presas, canales de irrigación y carreteras que favorecieron a la pequeña propiedad agrícola más que a los ejidos. Entonces se produjo suficiente arroz, azúcar, plátano, garbanzo, café, piña, avena, linaza y tomate. Problemas de industrialización. Las ciudades comenzaron a crecer. Las fábricas instaladas en ellas atraían a los campesinos en busca de mejor salario, sobre todo los campesinos de temporal. Otros campesinos comenzaron a emigrar a los Estados Unidos como trabajadores agrícolas, a los cuales se les llamaba braceros. Surgieron nuevos ricos, los políticos se volvían empresarios, los capitalistas nacionales se asociaron con capitalistas extranjeros, copiando modelos de otros países. Se construyeron grandes multifamiliares y nuevos aeropuertos, adoptando la arquitectura llamada moderna. La devaluación monetaria. Pero se compraba en el extranjero más de lo que se podía vender, mostrando que este desajuste sería uno de los principales problemas que enfrentaría el modelo de desarrollo que el gobierno había escogido. La economía crecía, la población también, pero se tuvo que devaluar 2 veces la moneda. En 1948, el valor del peso pasó de 4.85 a 6.88 por dólar. Esta paridad no corrigió el desajuste del comercio exterior, por lo que se devaluó nuevamente el peso a 8.65 por dólar en 1949. El turismo y los braceros, fuente de divisas. Para comprar en el extranjero, México necesitaba moneda extranjera, dólares, ya que se les compraba sobre todo a los Estados Unidos. Además de los dólares que entraban por concepto de la venta de productos mineros y agrícolas, comenzaron a llegar fuentes remesas vía los braceros que trabajaban en los Estados Unidos y que mandaban dólares a sus familias, así como por una nueva actividad que a partir de entonces se ha venido desarrollando
periodo por periodo, conocido como turismo. Durante el periodo alemanista se lanzó como centro turístico internacional el puerto de Acapulco, que fue una de las fuentes constantes de divisas y se alentó a otros ciudadanos de la República para que se volvieran puntos turísticos. Creación de la ciudad universitaria. Para dotar a la Universidad Nacional Autónoma de México del campus propio, se creó al sur de la Ciudad de México la ciudad universitaria, donde se concentró a todas las escuelas y facultades hasta entonces dispersas en diversos edificios del centro de la ciudad. También se construyó la ciudad politécnica y, en la ciudad de París, la Casa de México, en la ciudad universitaria de aquellas urbes europeas. Política exterior. En esta época se firmaron los tratados de paz y amistad con las antiguas potencias del Eje, Alemania, Italia y Japón. México participó en el arreglo de la paz en Corea, en las comisiones de tregua entre la India y Pakistán. Reconoció al Estado de Israel y en 1951 propuso un plan de desarme universal. Relaciones con los Estados Unidos. En las relaciones bilaterales destacó el convenio mediante el cual se legalizó la situación de más de 100.000 braceros mexicanos que emigraron sin los documentos necesarios a los Estados Unidos. Pero el problema de los indocumentados sería uno de los principales que enfrentan los dos países hasta nuestros días. La mujer y la política. Las mujeres que habían participado en las luchas revolucionarias y en general en el proceso de desarrollo del México postrevolucionario no tenían derecho de votar y ocupar cargos públicos. No estaban consideradas como ciudadanas, sino, en cuestión de derechos políticos, eran iguales a los menores de edad. En el periodo alemán, esta situación comenzó a modificarse cuando en diciembre de 1947 se reformó el artículo 115 constitucional, el que se refiere a los municipios, para permitir el voto a la mujer en las elecciones municipales, aunque restringida, se había abierto la participación femenina en la política. Nuevas leyes. Se emitieron nuevas leyes para llevar a cabo su programa de gobierno, cuya filosofía se basaba en que había que crear la riqueza para después poderla repartir. De allí que se alentara a los inversionistas privados, en tanto el Estado sería rector de la economía, conservando la propiedad de bienes estratégicos y propiciando obras de infraestructura. Las más importantes fueron las leyes generales de población, la forestal y de caza y pesca, la Ley Federal sobre Impuestos Mercantiles y la Ley de los Derechos de Autor. Nuevas instituciones. Se crearon entonces las Secretarías de Recursos Hidráulicos y la de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa. Para alentar el turismo se hizo la Comisión Nacional de Turismo y para resolver los problemas de las comunidades indígenas del Instituto Nacional Indigenista también se creó la Comisión Nacional de Cinematografía, ya que en la década de los 40 y principios de los 50 el cine mexicano pasaba por una época de esplendor. La República con un nuevo estado. El territorio de Baja California Norte se convirtió en Estado de la República mediante la reforma del artículo 43 de la Constitución, efectuada el 16 de enero de 1952. Movimiento obrero. Aunque las grandes centrales obreras, como la Confederación de Trabajadores de México y los fuertes sindicatos independientes pertenecían al sector obrero del PRI, muchos de ellos conservaban potencialmente su combatividad, por lo que el gobierno deseaba contener las demandas obreras para asegurar un panorama laboral estable a los inversionistas y empresarios nacionales y extranjeros, sometiendo a sus líderes a los propósitos del gobierno. Los sindicatos más independientes eran entonces el de los ferrocarrileros y el de los petroleros. Los líderes de ambos sindicatos fueron de algunos problemas laborales, se sometieron
como al secretario general de los ferrocarriles llamado Jesús Díaz de León, le apodaban el Charro, y este líder había solicitado abiertamente la ayuda del gobierno para resolver problemas internos de su sindicato. Se les llamó charros a todos aquellos líderes que, impuestos al poder público, seguían sin protestar las directrices de este. Aparecían así los líderes oficiales. A los sindicatos que permanecieron independientes de las líneas gubernamentales se les tachó de comunistas. Estaban dispersos y debilitados. En el nuevo proyecto económico, político, el movimiento obrero debía apoyar incondicionalmente las directrices del gobierno. En 1952 nació la CROC, Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, que llegaría a ser la segunda central obrera de importancia. Su primer líder fue Luis Gómez. Nace un nuevo partido. El 19 de junio de 1948, el líder obrero socialista Vicente Lombardo Toledano, que hacía algunos meses había roto definitivamente con la poderosa Confederación de Trabajadores de México, la cual había declarado públicamente esta ruptura, fundó un nuevo partido político, el Partido Popular, que reunía a los marxistas y socialistas mexicanos más connotados. El Partido Popular nació como partido de oposición a la tendencia capitalista del gobierno mexicano. Proclamaba como principio el nacionalismo económico y propugnaba por una real participación de los partidos políticos en la vida nacional. Este partido llevaría a su fundador como candidato a la presidencia en las elecciones de 1952. 1952, año electoral. En 1952, contiende por la presidencia de la República el general Miguel Enríquez Guzmán, postulado por la Federación de Partidos del Pueblo, cuyo programa político se sustentaba en la defensa de los campesinos y la independencia de las organizaciones sindicales. Por el partido oficial, el Revolucionario Institucional, el candidato a la presidencia era don Adolfo Ruiz Cortines, que había renunciado a la Secretaría de Gobernación para aceptar su postulación. Vicente Lombardo Toledano contendía por su recién creado Partido Popular y por el Partido Acción Nacional. Lanzó por primera vez un candidato a la presidencia propio, Efraín González Luna. Resultó electo, según los datos oficiales, don Adolfo Ruiz Cortines, del PRI, con el 74.13% de la votación, efectuada el 7 de julio de 1952. Los enriquistas, el mismo día de la elección, celebraron un mitin y declaraban que había un fraude electoral en la Ciudad de México, proclamando la victoria de su partido. El mitin fue disuelto violentamente por los policías y granaderos, dejando varios muertos. Los resultados oficiales dieron al general Enríquez Guzmán el 15.87% de la votación, y, como era parte de la familia revolucionaria, los enriquistas se dispersaron después de la contienda electoral. Retos del nuevo gobierno. Cuando ascendió a la presidencia, don Adolfo Ruiz Cortines tuvo que enfrentarse a varios problemas que exigían pronta solución. El primero era el de la característica de la vida y una inflación, o sea, el aumento continuo de los precios que provocó una profunda devaluación en 1954. Cuando el peso quedó fijado en un valor de 12.5 por dólar, el segundo problema importante era el político. La familia revolucionaria se había dividido por el enriquismo y se tendría que volver a la política de unidad nacional. El tercer problema importante era el malestar que existía por el enriquecimiento escandaloso de muchos políticos y la corrupción que había, lo que contrastaba con el deterioro de las condiciones de vida de obreros y campesinos. Lo resolvió emitiendo una ley de responsabilidades de funcionarios y empleados públicos por la cual todo empleado público tendría que declarar su patrimonio. Plan económico, el desarrollo estabilizador. Para enfrentar el alza de los precios, se echó a andar un plan económico mediante el cual se limitaban los gastos del gobierno y se frenaba el azar de los salarios. Los precios se estabilizaron, la inflación cesó y el país pudo seguir su desarrollo económico.
A este plan se le llamó desarrollo estabilizador. El peso mantuvo estable su paridad con el dólar por espacio de 22 años y el país, con una economía llamada mixta, pues intervenía el Estado y la iniciativa privada, se desenvolvió en materia de sabiduría, salubridad, de vivienda, de comunicaciones y de educación. Obra de gobierno. El gobierno ruiz-cortinista siguió la política de industrialización de México apoyando a las empresas privadas. Diseñó una estrategia para atraer capital extranjero. Durante su gestión, inauguró la presa Falcón, se fundó el Patronato de Ahorro Nacional y se inició la construcción del Centro Médico Nacional. Prosiguió con lentitud el reparto agrario, pero estableció precios de garantía para las cosechas y el seguro agrícola, medidas que sirvieron para aumentar la producción. Política de puertos, la marcha al mar. Ruiz Cortines mejoró los puertos formulando el programa de progreso marítimo que se le llamó Marcha al Mar. 70 puertos fueron mejorados. Petróleo. Durante su gestión se construyeron las plataformas refinadoras del petróleo de Azcapotzalco y Ciudad Pemex, aumentando la producción petrolera. Prosiguió con la electrificación del país y en materia de salud pública erradicó el paludismo, enfermedad endémica de los trópicos. La Ciudad de México se embellece. La Ciudad de México fue embellecida con parques, jardines y mercados. El jefe de departamento del Distrito Federal, Ernesto Uruchurtu, abrió avenidas y dio a la capital un aire moderno. Voto a la mujer. Cumpliendo una promesa de campaña, uno de los primeros actos de gobierno del señor Ruiz Cortines fue otorgar a la mujer sus plenos derechos políticos. Para ello, se modificó el artículo 34 de la Constitución. La mujer ingresaba plenamente a la vida ciudadana, podía participar activamente en la política, votar y ser votada, y ocupar cargos de elección popular. El Diario Oficial publicó el decreto correspondiente el 17 de octubre de 1953. El partido PRI se dio a la tarea de afiliar en su sector femenil al mayor número posible de mujeres en la contienda electoral de 1955. Estabilidad política. A pesar de la inquietud que causó en 1954 la devaluación de la moneda y de los miles de emplazamientos a huelga que se pusieron los sindicatos a sus empresas, la habilidad política del gobierno supo mediar en las relaciones obreras patronales a través del joven secretario de Trabajo Adolfo López Mateos, que se reveló como un gran conciliador. En los comicios electorales del PRI ganaban todas las elecciones. Los partidos de oposición, PP y PAN, aún no tenían suficiente fuerza. En esta época se fundó un nuevo partido, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Adolfo López Mateos, presidente de México 1958 a 1964. El exsecretario de Trabajo de Ruiz Cortines, el licenciado Adolfo López Mateos, asumió la presidencia del país el 1 de diciembre de 1958. Lo primero que enfrentó su gobierno fue el malestar de los obreros. El ejemplo del magisterio y de los ferrocarrileros había conducido a los electricistas y a los petroleros. Por su parte, los ferrocarrileros habían emplazado a huelga a la empresa buscando una nueva alza salarial. Habían fijado la fecha de la huelga el 25 de febrero de 1959. La huelga estalló y la ganaron los ferrocarrileros firmando un convenio de alza salarial del 16.66%. Emplazamiento a nueva huelga. Sin embargo, los ferrocarrileros empezaron nuevamente a huelga, pues en el convenio del 26 de febrero no habían estipulado los aumentos de los ferrocarriles mexicanos, del Pacífico y Terminal de Veracruz. Se hicieron las mismas demandas y se iniciaron las pláticas. El 25 de marzo se declaró la huelga, que fue declarada inexistente. Comenzaron los paros. El paro total de los ferrocarrileros se dio el 28 de marzo. El gobierno decidió solucionar el conflicto con la fuerza. Se aprehendió y encarceló a Vallejo,
a 300 consumistas más en la Ciudad de México en una acción donde intervino la policía, el ejército y agentes de la policía judicial. La persecución se dio por toda la República para aprender a los líderes y trabajadores. El ejército tomó bajo su custodia las vías ferroviarias. Se estableció el servicio, pero quedaron cesantes 20.000 trabajadores en todo el sistema. Vallejo fue acusado de los delitos de disolución social, ataques a las vías generales de comunicación, motín y asonada, entre otros. Líderes independientes de otros sindicatos, como los petroleros, telefonistas y magisteriales, fueron perseguidos también. Fin de la agitación obrera. Así terminó la agitación provocada por la acción sindical de líderes independientes. Después de meses de disturbio, volvía a imponerse la disciplina a los obreros organizados. Controlados los conflictos obreros, el gobierno pudo dedicarse a la economía. Se aceleraba el desarrollo estabilizador de crecimiento económico sostenido. Gobierno del Lic. Adolfo López Mateos. El presidente López Mateos fue un gobernante popular y querido por los mexicanos. Los conflictos obreros de 1958 a 1959 mostraron que se debía mejorar la situación económica de los trabajadores si se quería mantener la paz social. López Mateos implementó una política de estímulos salariales, más garantías al salario mínimo y construcción de viviendas populares. Aseguró a los empleados gubernamentales a través de una institución de nuevas creaciones que venía a suplir el antiguo pensiones. El Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado, ISSSTE. Reforma agraria. Después del gobierno de Lázaro Cárdenas y casi durante 18 años, el reparto agrario se había estancado. La pequeña propiedad había sido estimulada y de ella dependía en su mayoría la producción agrícola. La invasión de tierras en el último periodo del gobierno del señor Ruiz Cortines había sido una señal de alarma sobre el problema de campesinos sin tierra o empobrecidos. Para conservar la paz en el campo, además de reprimir a los líderes independientes, se reactivó el reparto agrario, entregando más de 3 millones de hectáreas a los campesinos y se orientaron los reactivos del reparto fondos ejidales a inversionistas productivas en el campo a través del Fideicomiso Nacional de Fomento Ejidal. En enero de 1963 se creó una nueva central campesina a la CCI o Central Campesina Independiente de Orientación Socialista. Optimismo económico. El milagro mexicano. La realidad económica durante el periodo López Mateísta fue de optimismo. La habilidad para manejar la economía del país, las grandes obras de irrigación, de transportes, de construcciones de escuelas, de viviendas, de institutos educativos y de museos, el crecimiento de la economía cuyo índice estaba en el 7% anual, dio el rostro de México próspero en la etapa del despegue económico para convertirse en potencial mexicana. Se hablaba en el mundo de el milagro mexicano al finalizar el sexenio de 1964. Relaciones internacionales. Una activa diplomacia internacional llevó a cabo el gobierno mexicano. López Mateos hizo viajes por los 5 continentes para afianzar lazos de amistades y abrir mercados del exterior. Al principio de su gobierno, el 23 de enero de 1959, la Fuerza Aérea Guatemalteca atacó a barcos pesqueros mexicanos, con el pretexto de que se encontraban en aguas guatemaltecas, lo que provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas con aquel país. Las relaciones se reanudaron en septiembre de 1960. En 1960, México apoyó la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Relaciones México-Cuba. En enero de 1959, triunfó en Cuba la revolución encabezada por Fidel Castro Ruiz, que se convirtió en el primer ministro de la isla. Después de una serie de fricciones, 2 años más tarde, Cuba y Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas. En 1961, Estados Unidos auspició una expedición contrarrevolucionaria a Bahía de
cochinos. Incidente que hizo que Fidel Castro proclamara el carácter socialista de la Revolución cubana. México no rompió relaciones diplomáticas con Cuba para mostrar independencia de los deseos de los Estados Unidos, a cuya distancia la isla caribeña fue expulsada de la Organización de los Estados Americanos. En nuestro país hubo muchos mítines y manifestaciones estudiantiles y de organizaciones de izquierda para apoyar a la Revolución cubana, habiéndose formado en julio de 1961 el Movimiento de Liberación Nacional. Relaciones con los Estados Unidos. Durante el periodo del licenciado López Mateos, las relaciones con los Estados Unidos fueron cordiales, a pesar del apoyo de México a la Revolución cubana. El 29 de agosto de 1963, México y los Estados Unidos firmaron un convenio por medio del cual se devolvió a nuestro país el chamizal, una porción de territorio que México reclamaba a los Estados Unidos como suya desde hacía 50 años. Cuando el río Bravo había cambiado su curso, dejándola del lado americano, la entrega física del territorio se efectuó varios años después, en 1967. México promovió también el Tratado de Tlatelolco para desnuclearización del continente en 1963. Política interna. En materia de educación, se creó la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, encargada de revisar y redactar los libros que serviría como texto único de las escuelas primarias. El texto único ocasionó protestas de padres de familia y de organizaciones cristianas que se oponían a su utilización. Nacionalización de la industria eléctrica. Una de las grandes nacionalizaciones, compradas con la del petróleo, fue la de la industria eléctrica. Se efectuó el 27 de septiembre de 1960, cuando el gobierno mexicano adquirió el 90% de las acciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. También en este periodo se declaró el dominio de la nación sobre la plataforma continental y el espacio aéreo. Diputados de partido. Una nueva modalidad en la vida política del país se introdujo cuando el 22 de junio de 1963 se promulgaron las reformas y adiciones a los artículos 54 y 63 de la Constitución para establecer la cantidad de diputados de partido. Así, los partidos políticos de oposición tendrían representantes en el Congreso. La clase media. Al comenzar la década de los años 70, había ya en nuestro país una gran clase media formada por burócratas, pequeños propietarios, profesionistas liberales, empleados y pequeños comerciantes, así como obreros bien pagados que pensaron que debía haber una democracia. Inconformidad de la clase media. La clase media no estaba conforme de que un solo partido ganara las elecciones, tanto municipales como estatales y federales, que la policía reprimiera a macanazos las manifestaciones de descontentos o de lucha por el azar salarial, y que se expulsara de los sindicatos y de las empresas a quienes no pensaban como líderes oficiales. Críticas en centros de estudio. La clase media estaba deseosa de participar en un cambio donde se oyera y pensara su opinión. Criticaba en los libros, en las universidades y centros educativos el milagro mexicano, el optimismo gubernamental, analizando los problemas derivados de este proceso sin suficiente democracia. Manifestaciones de la clase media. En la década de los años 60, la clase media se manifestó en las calles de diversas maneras. Por lo pronto, al finalizar el sexenio de López Mateos, el gobierno mexicano se comprometió a celebrar en nuestro país los Juegos Olímpicos de 1968. Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México de 1964 a 1970. Si el presidente López Mateos en los primeros meses de su gobierno tuvo que enfrentarse a las huelgas y manifestaciones de los obreros, al mes de haber tomado posesión de su cargo, el licenciado Gustavo Díaz Ordaz enfrentó el paro de labores de los medios, residentes e internos de más de 100 hospitales de la capital y del interior de la República en enero de 1965. El conflicto médico, que cimbró sociedad, se prolongó hasta el mes de junio y terminó con el encarcelamiento de los líderes de los médicos. Asalto al cuartel Madera.
En Chihuahua, el 22 de septiembre de 1965, un grupo de personas, identificadas como guerrilleros, asaltaron el cuartel de Madera. Este hecho tuvo significación años más tarde, cuando grupos de guerrilleros adoptaron el nombre de Liga 23 de septiembre en recuerdo del asalto de Madera. Nuevos disturbios. La agitación se dio también en el interior de la República y la respuesta gubernamental fue autoritaria. En Morelia, por ejemplo, se protestó por el alza del precio de los transportes. En estas manifestaciones participaron activamente los estudiantes. Los ánimos estaban desbordados y finalmente el ejército ocupó la Universidad Nicolaita, acusada de ser nido de comunistas. La oposición gana una alcaldía. En la ciudad de Mérida, durante los cómicos para alcalde, hubo un hecho insólito. Por primera vez ganó el Partido Acción Nacional una alcaldía, mientras que en la ciudad de Tijuana, las reñidas elecciones para la alcaldía hicieron que la gente saliera a las calles a protestar por lo que consideraba el fraude electoral. El ejército tuvo que vigilar el orden y a la ciudadanía entera. 1968, año de agitación estudiantil. El desarrollo de las comunicaciones, la televisión, el teléfono y los medios masivos como la prensa habían acercado a México a todos los países del mundo. Lo que sucedía en Alemania o Francia se sabía casi instantáneamente en nuestro país, de tal manera que la agitación estudiantil que nació en las universidades de Estados Unidos, Alemania y Francia, así como la ayuda crítica a un sistema de vida y de valores propuestos por las sociedades del mundo occidental, llegó también a México. En las universidades y centros de estudios se criticaba duramente al sistema político y a la falta de oportunidades de los jóvenes en la vida política del país. También se criticaba la falta de democracia y el autoritarismo con el que se actuaba desde el gobierno. Julio de 1968, comienzo de la crisis. El verano de 1968 trajo mucha inquietud. En junio, 3.000 maestros de las escuelas preparatorias iniciaron un paro en demanda de aumento salarial y, con esa misma demanda, 450 fábricas textiles se lanzaron a la huelga. El 23 de julio de 1968 hubo una trifulca en la Ciudadela entre los alumnos de las vocacionales 2 y 3 del Instituto Politécnico Nacional y los estudiantes de la preparatoria 8 Torena. El conflicto se agravó por la intervención de los granaderos, quienes llegaron a los plantales y golpearon a varios estudiantes. A la dureza de la policía respondieron los estudiantes con mítines y manifestaciones donde participaron los miembros de las comunidades académicas y maestros, quienes pedían diálogo y apertura de espacios democráticos. Las autoridades reprimieron con rigor las manifestaciones. El ejército ocupó las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México en septiembre, al igual que el Instituto Politécnico Nacional. 2 de octubre, Tlatelolco. La intransigencia hacia las demandas estudiantiles y la participación de grupos políticos de izquierda en la dirección y comités de huelga del movimiento estudiantil hicieron que el conflicto se resolviera trágicamente el 2 de octubre, apenas unos cuantos días antes de que se efectuaran los Juegos Olímpicos. Un mitin celebrado en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México, fue reprimido violentamente. Consecuencias del 2 de octubre. Nadie supo a ciencia cierta cuántos muertos y desaparecidos hubo esa tarde, que se conoce como la masacre de Tlatelolco. Sin embargo, este hecho, el más violento de la historia contemporánea de México, hizo cambiar el rumbo del gobierno mexicano. En el siguiente sexenio se ampliaron las causas de la participación política de grupos disidentes y se dialogó con los intelectuales y los universitarios. También se puso al descubierto que el sistema de desarrollo político, económico, adolencia de muchas fallas. Entre ellas, a pesar de la prosperidad, millones de mexicanos se encontraban en la pobreza, hacía falta más libertad. Consecuencias de autoritarismo. Una de las consecuencias de la represión y el autoritarismo fue la aparición de las guerrillas urbanas y rurales. Se incrementó notablemente la violencia social de las ciudades y en el campo, sobre todo en las montañas de Guerrero.
asaltos, secuestros y enfrentamientos con el ejército se dieron en toda la República. Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas dirigieron las guerrillas guerrerenses. Apareció la Liga 23 de septiembre y otros grupos urbanos armados. Obra de gobierno de Lic Díaz Ordaz. En el aspecto económico y administrativo, el periodo de Lic Gustavo Díaz Ordaz, México siguió su crecimiento económico. Se modernizaron y construyeron 60 nuevos aeropuertos, se ampliaron la red telefónica y la red de carreteras y se aumentó la flota de búsquedas mercantiles, estableciéndose la línea marítima con el Oriente. Se impulsó la minería y la explotación petrolera, fundándose el Instituto Mexicano del Petróleo. En el Distrito Federal se construyó el sistema de transporte colectivo, el metro, con dos grandes líneas que a través del tiempo se le han añadido nuevas rutas. Recursos hidráulicos. Hubo un activo programado de recursos hidráulicos construyéndose la presa de la Amistad en Coahuila. Se puso en marcha el plan Contalpa en el sureste, mediante el cual se abrieron al cultivo 83,000 hectáreas de tierra y se construyó la hidroeléctrica de Malpaso. Se alentó a la agricultura y se dotó de tierras con más de 4 millones de hectáreas a campesinos. Educación pública. También se fomentó la educación pública con la constitución de 50,000 aulas primarias y se aumentó el subsidio a las universidades. El 12 de octubre se celebró la Olimpiada en la cual México cumplió como excelente organizador de los Juegos Olímpicos. Política interna. Durante el periodo, el presidente Lic Díaz Ordaz se dio voto político a los jóvenes de 18 años. Se mexicanizaron las empresas azucareras que operan en México y se constituyó el Congreso de Trabajo en 1966, que agrupaba 3 millones de trabajadores de 29 centrales sindicales. Este Congreso declaró su adhesión al presidente de la República y al PRI. Relaciones exteriores. El Tratado de Tlatelolco para la desnuclearización del continente americano se activó entre las naciones de área el 14 de febrero de 1967. 14 países lo firmaron en la capital de México y en abril de 1968 lo suscribió Estados Unidos. Problemas del desarrollo estabilizador. El impresionante crecimiento económico no fue parejo con todos los mexicanos, pues concentró la riqueza en tan solo el 10% de la población, que se llevaba la mitad del ingreso nacional, en tanto que al 40% de las familias pobres solo tocaban el 14%, es decir, una capa muy grande de la población estaba en la pobreza. Desarrollo desigual. Las regiones de la República también se desarrollaron de manera desigual, mientras había unas prósperas, otras se debatían en el atraso. Emigración del campo a las ciudades. Los campesinos empobrecidos o sin tierras llegaron a las ciudades. El Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey crecieron enormemente y se enfrentaron al reto de los cordones de miseria, precarismo, invasión de predios y dotación de servicios, agua, luz, vivienda, escuela, el hacinamiento y la insalubridad. La contaminación urbana hizo su aparición. La población creció notablemente, a un ritmo de 3.4%. Niños y adolescentes compusieron el 49.93% de la población y no eran económicamente activos. El ritmo del crecimiento económico se logró con base en el crecimiento del exterior y de la dependencia de la tecnología externa. Indocumentados. Los indocumentados, es decir, los trabajadores mexicanos que cruzan la frontera sin la documentación necesaria para trabajar en los Estados Unidos, comenzaron a ser un problema en las relaciones diplomáticas entre los dos países. Narcotráfico. Apareció un nuevo problema. El narcotráfico, por las guerras de Vietnam y otros factores, se incrementó en Estados Unidos el uso de las drogas. Entre los jóvenes, comenzaron a producirse envenenantes en América Latina y a ser introducidos a los Estados Unidos a través de nuestro país. Este problema se agravaría con el tiempo. El primer signo se dio en septiembre de 1969, cuando, a instancias de los Estados Unidos, se inició en México la Operación Intercepción.